Bien, amados, Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. ¿Decimos amén? Muy bien. Vamos a empezar en esta mañana hablando de que todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos una historia con Jesús. Todos tenemos una historia con Él. Bien decía ahora en esta mañana que Dios es el que nos busca a nosotros, ¿no? Yo quiero que usted tenga bien claro eso. Usted no busca a Dios, Dios nos busca a nosotros. Antes de cualquier cosa, Dios puso los ojos sobre usted. Por eso, en esta mañana, nuestra primera diapositiva dice ser testimonio. Y está ese pasaje de Hechos capítulo 4 versículo 20 tan importante, que a veces nosotros obviamos. Y yo quiero que en esta mañana usted, el propósito, el objetivo de este sermón es que usted y yo entendamos y comprendamos qué es lo que necesitamos hacer con nuestro testimonio. Y dice la Escritura que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa es la tarea de todos nosotros los cristianos. No hay otra tarea sino hablar de Jesús. Si bien es cierto que estamos en el tiempo de que usamos tapabocas, el tapabocas no nos debe silenciar. Tenemos que hablar de Cristo Jesús en este tiempo. Y antes de proseguir, vamos a orar y vamos a entregar esta palabra en las manos del Señor. Así que le invito a que oremos. Señor y Padre, amado Rey, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta bendición. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú te glorifiques y que nos hables a cada uno de nosotros y nos desafíes a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y les decía que ninguno de nosotros tenemos una hoja de vida limpia delante de Dios. Pero lo que sí tenemos es una historia con Él, un antes y un después. Un antes y un después. Y de eso se va a tratar este sermón. Por eso ese pasaje es muy importante. No podemos dejar de hablar de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. No podemos dejar de decir el cambio, la transformación y la manera en que Dios está obrando en nosotros. No podemos callar, amado hermano, porque el Señor ha hecho tantas cosas y está haciendo tantas otras en nosotros que nosotros no podemos dejar de darle la gloria a Él y callarnos. El problema del cristiano de este tiempo es que todo se lo calla, todo lo de Dios, porque de lo demás, de todas esas otras cosas, el cristiano habla. Habla de deportes, habla de política, habla de cualquier otra cantidad de temas, pero de Cristo no. No sé si es que nos avergonzamos o no sé si es que ocurre otra cosa en nosotros los cristianos que nos hace callar, pero no debe haber tal cosa. En la iglesia primitiva, este pasaje, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, tiene que cobrar el valor para nosotros. Y entonces, en la segunda diapositiva, está allí, ay, es que tengo apagado. Tiene el énfasis del endemoniado gadareno, y como no tenemos tanto tiempo para ir a cada cosa, sino que tengo que ir ubicándolo a usted. Este endemoniado estaba en una ciudad, en una provincia que se llama Decápolis. Habían 10 ciudades allí que compartían, escuche bien, 10 ciudades que compartían una misma cultura y una misma lengua. De ahí pertenecía este hombre. 10 ciudades, una misma lengua y una misma cultura. Todos conocemos la historia del endemoniado. El Señor viene y lo liberta.
Era un hombre que en esas 10 provincias todo el mundo lo conocía, lo había escuchado, por lo menos hablar de que por allá hay uno en Gadara, hay un hombre que está endemoniado y anda encadenado y tiene vocifera y se lanza sobre el fuego, se lastima, vive entre los sepulcros, anda desnudo. Todo el mundo lo escuchó porque desde pequeño tenía todas esas cosas. La familia lo relata hasta que se encuentra con Jesús. Y luego que Jesús permite que los demonios salgan y entren en los cerdos y los cerdos se lancen por el precipicio, la gente que llega allí se entera de estas cosas y dice la palabra que tuvieron miedo y le dicen a Jesús que se vaya de ese lugar. Jesús se va. Pero el endemoniado, el que se lanzaba sobre el fuego, el que andaba en cadenas, el que rompía las cadenas, el que vivía entre los sepulcros, lo encuentran sentado, vestido y en su cabal juicio. Escuche bien, sentado, vestido, porque antes estaba desnudo, y en su cabal juicio. Eso es lo que hace la palabra. La palabra restaura. La palabra sana, la palabra liberta, la palabra de Dios, la presencia de Dios trae consigo libertad, sanidad, restauración por completo. Y cuando encuentran a este hombre en esa manera, la gente queda perpleja. ¿Este no era el endemoniado? Sí, pero ahora es otra persona diferente. Igual sucede con usted y conmigo. Usted no era el que tenía esa historia, era el que hacía esto. Sí, pero ahora soy otro. Ahora soy otro en Cristo Jesús. El hombre, Jesús se va de esa provincia y el endemoniado quiere irse con él, pero Jesús se lo impide. Pero ¿cómo no se lo va a impedir? A veces decimos, Señor, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no lo deja ir? Sería un excelente discípulo. No, pero él tenía que ser testigo a esas 10 ciudades. A esas 10 ciudades que compartían la misma lengua y la misma cultura. Y le dice el Señor, no, tú no vas con nosotros, tú quédate, ve y dile a los tuyos las cosas grandes que ha hecho el Señor. Un mejor testigo, imposible conseguir. Un mejor testimonio, imposible mejor tener. Y la gente que lo conocía y fue, seguramente hizo la tarea, no tenemos nada allí escrito. Lo que sí tenemos es que el Señor Jesús, tiempo después, volvió por allí y la gente ya sabía de quién era Jesús. Este testigo, esta persona habló del Señor. Este hombre no se quedó callado. Este hombre guardó su testimonio. Este hombre fue atalaya para muchas personas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser testigos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es cierto, estamos pasando momentos difíciles. Es cierto, estamos pasando momentos como nunca antes en la historia. Nosotros, la familia, la economía, el país, no solamente este país, el planeta entero. Todo eso es verdad, pero sabe, Dios nos ha sostenido. Dios nos ha bendecido. Dios nos está prosperando y sosteniendo. Es que no lo vemos, no lo vemos. No lo vemos porque no lo queremos ver, no lo vemos desde esa dimensión, desde esa arista, desde ese punto de vista, no lo vemos. Mire, si hay alguien que viniera aquí a la iglesia y puede debatir conmigo teológicamente, puede venir aquí a decirme, no, pastor, es que usted, este sermón es así, o no me gustó su sermón, o la dogmática, la liturgia, o lo que sea, no le gustó. Bueno, listo, podemos debatir de todas esas cosas, pero con algo que no podemos debatir es con lo que yo estoy viviendo, porque cuando Cristo vive en mí, vive en ti, entonces tú eres el que sientes, tú eres el que experimentas, tú dices, Dios me está cambiando, Dios me está transformando, Dios te está llevando esos pensamientos, Dios me está libertando, Dios está haciendo cosas nuevas en mí. ¿Quién puede debatir contra eso? Y cuando tú dices, es que yo antes era y ahora soy por la gracia y la misericordia de Dios, no hay argumento que valga. El cristiano se queda allí. Ese es el problema del cristiano, que tú y yo ya dejamos de sentir, ya no permitimos que Dios obre en nosotros de esa manera y cerramos nuestra boca.
no somos testigos. Otro argumento que podríamos colocar aquí es que ¿por qué los nuestros no se convierten a Cristo? ¿Por qué nuestra familia no se convierte a Cristo? ¿Sabe por qué? Porque si hablamos de testigos, entonces no somos tan buenos testigos. No somos tan buenos testigos. ¿Por qué, pastor? Por lo siguiente que te voy a decir, y tal vez usted se identifica conmigo. Algunas veces me voy a poner yo de ejemplo para no lastimar a ninguno de ustedes, y le voy a abrir mi corazón. Yo he ido a otras iglesias, he escuchado a otros pastores, y ¿sabe qué he hecho? He anotado las cosas en que se equivocó el pastor. Pastor es humano. Usted está viendo que yo no estoy predicando absolutamente con nada. Ningún papel ni computador tengo hoy acá. Le estoy hablando de mi corazón. Entonces, yo saco mi papel y digo, sí, en la hermenéutica se equivocó, en la exégesis se equivocó, en los puntos históricos se equivocó, no usó esto, lo uno y lo otro. Y yo le digo a mi esposa, mi amor, acá, esto. ¿Sabe qué hago? Yo estoy destruyendo el sermón del pastor, lo estoy haciendo añicos. Eso me ha pasado. O tal vez usted, estoy hablando de esto, de lo que me ha pasado a mí, pero tal vez usted en su conferencia, donde lo asistió, al seminario donde fue, qué sé yo, y usted escucha a un colega suyo hablar, usted escucha a alguien, y también usted hace lo mismo que yo, pero en otro ámbito. Y luego llegamos a casa, dice, a mí no me gustó el sermón, a mí no me gustó lo que dijo el pastor, eso no era para mí. Yo he escuchado mejores predicaciones. Y sus hijos y las personas que están allí están escuchando lo que usted está diciendo. Es que él no sabe predicar. Hay mejores predicadores, hay mejores líderes, hay mejores. Y ellos están escuchando, su familia, papá, mamá, hermanos, tíos, o lo que quiera. Y usted está frente a eso, usted está siendo el protagonista de eso y está destruyendo la imagen, no mía, no la de su colega, sino la de Cristo, la de su carrera o la que sea. Dios no pierde poder por eso. Su mano no se va a cortar, pero sí estamos destruyendo lo que puede hacer Dios en las otras familias, en nuestros parientes y amigos. Y al otro domingo le vamos a decir, vamos para la iglesia. Vamos que el Señor nos va, vamos que eso es buenísimo el pastor. Somos testigos. Mejor testigo que este no ha habido en la palabra de Dios. Y él quería irse con Jesús, pero el Señor se lo impidió. No, vete y cuéntele a los tuyos las cosas grandes que ha hecho el Señor. Y nosotros los que estamos aquí, amado, no sé cómo manejamos esta área, no sé cómo es que le compartimos la palabra de Dios a los nuestros, pero me preocupa que no estén aquí. Y si no están aquí es porque algo está sucediendo, porque tal vez tú has pasado por esto que yo estoy diciendo, o por esto que te abrí mi corazón, que yo lo he hecho. Y hemos llegado a la comparación, este aquí, este allá, este predica mejor, este predica, pero por Dios. Eso es absurdo. En algún momento yo lo hice, pero eso es absurdo, no se debe hacer. Es la palabra de Dios, ya, punto y coma, ya se terminó, punto final, ya, eso no más. Es la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Ser testigo es cuando tú y yo tenemos una historia con Dios, una cercanía con Él, un cambio transformador en nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice de sí misma que ella es la que nos limpia, la que nos liberta. El Señor vino a darnos libertad, el Señor vino a mostrarnos el camino, que a través de la palabra, de la predicación es que la gente, amado hermano, por la locura de la predicación es que la gente se convierte a Cristo. No hay otra manera. Es utilizándolo a usted y a mí. O el 28 de noviembre, un gran escritor cristiano cumpleaños. Nació un 28 de noviembre de 1600 algo, no recuerdo el nombre, el año en este momento. Pero sí recuerdo que escribió un gran libro. Y el gran libro, amado hermano, se llama El Camino del Peregrino.
Y póngale cuidado a esto. Dice él en su historia que él vivía por allá en 1600, vivía en una cabañita y bajó a hacer mercado. Hace unas canasticas que habían por allí y él bajó a hacer mercado. Y cuando bajó a hacer mercado, escuchó dos mujeres. Dos mujeres estaban platicando. Una le decía a la otra: he encontrado la paz de Cristo en mi vida. La otra le respondía: yo te lo dije, no hay ningún camino sino solamente el de Cristo. La otra señora: una vez más te digo, soy una persona nueva. La otra señora le respondía: yo te lo dije, el que transforma es Cristo. Todo lo estaba escuchando Buyan, es el autor del libro. Todo lo estaba escuchando él. Él dice que él volvió otra vez, cogió sus frutas, las pagó, se devolvió a su cabaña y cuando llegó dijo: yo voy a dejar estas malas amistades que no me sirven, voy a dejar todas estas malas costumbres que tengo, voy a empezar a buscar lo que estas personas tienen, voy a buscar ese Cristo que ellas dicen. Y escribió El camino del peregrino. 1600 algo le estoy hablando. ¿Por qué? Por simplemente escuchar a unas señoras cristianas hablar de Cristo. Yo no sé de qué habla usted, no tengo ni idea. Lo que le quiero hacer entender en esta mañana es que es el tiempo de hablar del Señor, de llevar las buenas nuevas de salvación a los nuestros, de hablar de cosas buenas, de no quejarnos tanto, de no maltratarnos a través de la palabra y de llevar vida a través, esperanza a través de nuestra palabra. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Nuestra siguiente diapositiva habla que tenemos que hablar de Cristo resucitado, menos de nosotros y más de Cristo. A Cristo resucitado. Y abajo dice las dos Marías, Mateo capítulo 28. La historia es la siguiente: ese Cristo que capítulos o momentos antes, o en este caso días antes, habían visto crucificado en la cruz, maltratado, lanceteado por esa que atravesó su costado, esa lanza, latigado, y lo habían visto morir en la cruz. Ahora estas dos Marías, María Magdalena y María, la madre de Jesús, van al sepulcro, van a hacerle ese lavamiento, ese ritual que hacen los judíos en aquel tiempo. Pero oh sorpresa, cuando llegan allí al sepulcro, la piedra está corrida, no hay nadie en el sepulcro y oyen una voz de un ángel que les dice: pero ¿por qué ustedes buscan al que está vivo entre los muertos? Y estas mujeres, se les enciende el corazón, cuando tenga usted tiempo de ver ese pasaje, se les enciende el corazón y van inmediatamente a contárselo a los discípulos. Y los discípulos que han pasado 3 años y medio con Jesús, los discípulos que han visto al Señor Jesús hacer milagros, los discípulos que han escuchado muchísimas veces de la misma boca de Jesús que tiene que morir, que tiene que resucitar, que va a ser entregado por el mundo, que tiene que ser muerto en la cruz. Cuando escuchan esta noticia, esta buena nueva de que Cristo no está muerto, sino que Cristo ha resucitado, dice la Escritura que no le creyeron. Salió el Señor ese y no mete el dedo si yo no puedo meter el dedo en el costado, yo no. Y que Pedro, ninguno de ellos, nadie creyó en eso. Si estas personas no creyeron en Jesús, que lo habían visto, que lo habían escuchado, que con sus propios ojos, ¿usted cree que los suyos le van a creer a la primera que usted les diga? ¿Usted cree que los suyos van a creer en Jesús así de arranconazo y es que usted tiene? No, no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer?
Tenemos que orar, velar, interceder, ayunar, guerrear por los nuestros, por los nuestros. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre siempre está inclinado al mal, nunca al bien, siempre al mal, tira para lo malo. El corazón del hombre tira para lo malo, alejarse de Dios, no quiere acercar, él quiere alejarse, tenemos que cuidarnos de eso. Todos los que estamos aquí luchamos con algo. Todos, hombres y mujeres, varón que usted está aquí, yo lucho con las mismas cosas que usted tiene. Y dama que está aquí, mi esposa lucha con las mismas cosas. Somos los mismos, todos estamos necesitados de Dios, pero hay una gran diferencia en lo que tenemos que hacer. Es que tú y yo oramos, clamamos, intercedemos y reclamamos a nuestra familia para Cristo. ¿Cuándo se van a convertir? A nosotros que nos interesa la fecha o la hora. Dios sabe. Lo único que yo le puedo decir a usted con toda certeza es que nadie resiste al poder de Dios. Y cuando Cristo llama, esas personas se convierten. La tarea nuestra como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, es orar por los nuestros. Diga conmigo amén. Orar por los nuestros, interceder por los nuestros, clamar por los nuestros. No dejar de hablar de Cristo resucitado, porque entonces usted saca la lista grandota en la casa y dice, es que Dios es el que provee, Dios es el que da, Dios es el que sana, Dios. Todo eso es una verdad, pero usted está haciendo un reclamo. Y como ustedes malagradecidos no van a la iglesia, y como ustedes ingratos que Dios es el que provee. No, no es Cristo resucitado. Cristo resucitado. Por eso yo le decía que es tan fácil, amado, tan fácil darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida, el antes y el después. Vivimos en un municipio que tiene 200,000 personas, contando la zona rural. Aquí hay gente que se conoce de años con otra gente. A nosotros, ¿qué nos importa eso? Todos tenemos una hoja de vida maltratada delante de Dios. Aquí lo que nos interesa es lo que Dios va a hacer en nosotros, lo que está haciendo en nosotros y lo que va a hacer con nosotros, no lo que pasó anteriormente. Nada de esas cosas, ni al Señor le interesa, ni a nosotros les interesa. Cuando usted le hablen de su iglesia, de esta iglesia pequeña que somos nosotros, una iglesia pequeña, saque pecho, amado hermano, siéntase orgulloso de su iglesia, apropiese de su iglesia, tenga identidad con su iglesia, porque si hay algo que tiene esta iglesia es una palabra sana. Si hay algo que tiene esta iglesia, es una iglesia que su púlpito no está lleno de palabras, sino que está lleno de palabra de Dios. Los púlpitos de este tiempo, amado hermano, están llenos de palabras, de grandes conferencistas, de gente que habla muy bien, pero no habla palabra de Dios. Hay otra gente que se sube aquí, pero no tiene el testimonio que debe tener. Es la palabra de Dios, el hablar de Cristo resucitado, lo que convence a la gente. Tú eres una carta leída. Así empecé este sermón. Somos carta leída, cuando se sienta en el comedor junto a los tuyos, cuando te invitan a una fiesta, cuando hablas de la iglesia en otro lugar, cuando estás predicándole a algunos amigos en tu oficina, cómo te vistes, cómo piensas, cómo hablas. Todo eso, la gente está mirándonos. Mirando si somos realmente cristianos, si hay algo de nosotros, de Cristo en nosotros, que vive, que atrae, que quiere, que me identifica con esa persona. Yo quiero buscar lo que ellos tenían, como este hombre que escuchaba a estas dos mujeres. Hay una gran diferencia en eso, y nosotros tenemos que ir hacia allá. En este tiempo, amado hermano, la gente quiere escuchar otras cosas, su prosperidad, la facilidad de que si tú te acercas a Dios, Dios te da de todo y se acabó y sigue con tu vida. Tenemos que ser ese testigo efectivo que Dios nos pide que seamos. La última cosa es: las vidas transformadas marcan la diferencia. Y yo quiero decirte aquí que
No importa lo que, quiénes somos, no importa nuestro estrato, no importa la academia, no importa absolutamente nada de eso, porque no hay un formulario que llenar para entrar al reino de los cielos. Pero sí hay algo verdadero acá. Algo verdadero es que nos sentimos orgullosos de ser cristianos, orgullosos de ser cristianos. Yo me siento muy orgulloso de haber encontrado al Señor. Sin Él, no sé dónde podría haber estado. No sé, me siento orgulloso de ser cristiano. Me siento pleno. Yo le he dicho a mi esposa varias veces, está aquí ella de testigo, que yo me podría morir y le daría gracias a Dios porque los años que he vivido los he vivido muy bien, excelente. No tengo nada que recriminar, ay, que no me diste, que otros pastores tienen. Nada, nada, se lo digo con toda certeza, saber que Cristo está aquí en este lugar. A veces nosotros como testigos, como la única tarea que tenemos es hablar de Dios, con los tuyos, ¿no? Yo estoy colocando eso de cuando te reúnes con los tuyos, con tus amigos, con tus familiares. Ellos nos conocen a nosotros y nosotros los conocemos a ellos. Nos queda muy fácil hablar de Dios, muy fácil hablar de Dios. Y entonces a veces nuestros pensamientos es que yo qué le digo, yo qué hablo, pero cómo le digo, pero qué le digo, y yo sé que todas esas cosas pasan por su cabeza, porque el día que me convertí a Cristo, yo cité a toda mi familia. Yo se lo he contado a usted varias veces. Yo cité a mi familia y viajé a Bogotá. Y cité a toda mi familia y les compartí la palabra de Dios, y yo también pensaba, yo qué les digo, yo qué les hablo, yo qué. Pero sabe, igual que esta mañana, no es que yo no haya preparado el sermón, sino que lo tengo tan bien preparado que no necesito tener ninguna cosita aquí que me recuerde. Igual en ese momento, yo me dije, Señor, yo me voy a soltar en tus manos a ver qué sucede, pero yo quiero contarles a ellos qué ha sucedido en mi vida. Resultado de eso, mi familia se convirtió al Señor, mis sobrinos se convirtieron al Señor, mis hermanos se convirtieron al Señor. Yo no hice absolutamente nada. Y luego me vine. Y yo le dije a usted que los había dejado ubicados en sus iglesias y esas cosas. Listo, perfecto. Esa clase de testimonio, lo que quiero decirle a usted, palabras más, es que guarde su testimonio. Manténgase firme. Le dije hace unos minutos que luchábamos por lo mismo, con las mismas cosas. Mantenga su testimonio. Mantenga su testimonio, manténgase siendo testigo, o sea, hablando de lo que Dios está haciendo en su vida. Mire, hace unos años estudié en la Universidad Cristiana Latinoamericana y ese día cogí un pequeño, eso quedaba por allá arriba del Jardín de los Recuerdos, del cementerio Jardín de los Recuerdos. Era un lugar muy grande, muy hermoso. Cogí un jeep ahí en Cosmocentro. Y bueno, me subí, me senté, cogí mi morralito, me senté allí. Yo salí de trabajar y tenía que coger eso allí y siempre regresaba tarde a casa. De un momento a otro se subieron como unos 10 hombres en ese jeep, hombres y mujeres, y se llenó rapidito. Y ahí iba un hombre ebrio. Y ese hombre ebrio empezó a hablar de Cristo. Echaba a la madre con una y la otra decía, aleluya, gloria a Dios. Y es que decía, y hablaba unas sandeces, unas palabrotas, y con la otra, y hay que buscar de Dios. Y después sacó un carnet. Yo sé que usted me ha escuchado esto porque varias veces lo he dicho, y sacó un carnet y decía, yo pertenezco a esta iglesia. Yo decía por dentro, Padre Celestial, no hay nada más duro. No es que no pueda haber restauración, sí. Y no es que haya líderes, pastor, no, todos estamos en el mismo nivel, escucha bien, pero no hay nada más triste cuando un cristiano no guarda su testimonio. No guarda su testimonio. Y por alguna traba del evangelio, alguna piedra en el camino tropezó y cayó, se tomó unas cervezas, lo vieron, qué sé yo, fumó, para no ir
se metió en un mal negocio, qué sé yo, como sea. No es que Dios no lo pueda levantar de eso, sí, sí lo puede levantar, ¿sabe? Pero tenemos que esforzarnos por guardar nuestro testimonio. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y porque esas vidas transformadas arrastran otras vidas. Cuando a usted le preguntan, ¿y cómo fue que tú te libraste de eso? Es que Cristo obró en mi vida. Cuando usted empieza a decir, y es que yo me levantaba por la mañana y entonces y por la tarde yo después iba y hacía ejercicio y Cristo por ningún lado, es usted el protagonista. Pero el punto pasado era a Cristo resucitado. Tenemos que predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Ponga primero Cristo. Cristo me ayudó, el Señor me bendijo, el Señor Jesús estuvo conmigo, su palabra me limpió, su palabra, el Espíritu Santo me mostró el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Mire, le voy a contar así rápidamente. Pedro, un hombre temperamental, un hombre lleno de coraje, un hombre difícil, se encuentra con Cristo y cambia. En la primera predicación de Pedro, 3,000. Tanto que la gente decía, este no sabe ni hablar, no han ido al colegio, no saben absolutamente nada. Sí. Otro, Pablo, asesino, perseguidor de los cristianos, y usted ya conoce la historia de este hombre. Cuando se encontró con Jesús, todas sus cartas que escribió, cuando está frente a Agripa, habla, relata su conversión. Él dice, es que yo me encontré Cristo y Él me llamó para 3 veces en todas sus cartas, 3 veces relata su conversión. Es que es importante hablar menos del prójimo y más de Cristo. Es importante empezar a hablar de Dios en este tiempo. Y así, los hijos del trueno, Jacobo, Juan y los hijos del trueno, hombres temperamentales que todo lo arreglan a esto, pero se convirtieron en otra clase de hombres. Y tú y yo. Ahora, finalicemos, me queda 1 minuto, finalicemos. Cuando tú eres testigo porque Dios ha hecho en tu vida algo, ahí donde usted está sentado, dígale al Señor qué es lo que ha hecho en su vida. Porque si no ha hecho nada y usted sigue manejando su vida, usted sigue teniendo esa clase de pensamientos negativos, usted es temperamental, su carácter es terrible, usted es una persona negativa, usted es una persona que se siente atada, frustrada. Entonces algo está pasando, hermano. No podemos ser esas vidas que arrastran otras vidas. Permite que Dios haga algo en tu vida, que Él tome el control. Que Él tome el control, no usted, Él tome el control. Y así podríamos seguir toda la tarde, toda la mañana ya, hablando sobre este tema. Dios nos llama a ser testigos. Lo que vimos y lo que oímos no lo podemos callar. Cuando la gente le pregunte a usted sobre su iglesia, sobre su vida, diga, el Señor está haciendo estas cosas y te invito para que también la disfrutes. ¿Decimos amén? Coloquémonos sobre nuestros pies, amados. Señor y Padre, amado Rey, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Yo te pido una bendición especial para cada uno de nosotros. Yo te pido que tú bendigas, que tú obres. Yo te pido, Señor, que tú guardes nuestro testimonio y que sobre toda cosa guardada, guardes nuestro corazón. Padre, nos comprometemos contigo, Señor. Nos comprometemos contigo a luchar, a permanecer firmes, Señor, bendito Rey, a hablar de ti y a llevar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas, a no criticar, Señor, a no hablar, Señor, negativamente, sino llevar esperanza a través de tu palabra, a mostrar, Señor, que Cristo vive y que no está muerto, Señor.
que tú sigues sanando, restaurando, libertando, proveyendo, sustentando, bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Señor, por este privilegio de conocerte. Yo te pido que tú levantes tus manitas al cielo juntamente conmigo y le digamos: Señor, Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros. Danos de ese poder que necesitamos. Danos de esa misericordia tuya, Señor. Sopla sobre nosotros un aliento de vida, bendito Padre de la gloria. Y el que se sienta débil, Señor, diga: fuerte soy. Gracias, Señor, por esta semana que empieza. Llévanos de tu mano, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Un feliz domingo.